Mi esposa me engañó con un director ejecutivo adinerado y crió a nuestros hijos para que me despreciaran. Ahora han vuelto suplicando ayuda, pero lo que les dije los dejó sin palabras. Estuve casado con mi esposa, Carly, durante 25 años. Yo tenía 50, ella 48, y tenemos dos hijos, Sach, hombre, 27, y Emily, mujer, 25, quienes ya se habían independizado y empezaban sus propias vidas. Desde fuera probablemente parecíamos una de esas parejas sólidas que tenía la vida resuelta, pero puertas adentro era una historia totalmente distinta. Antes de tener a Sach y Emily, Carly trabajaba como gerente de oficina en una pequeña empresa. Le encantaba y se le daba muy bien, pero cuando nació Sach decidió dejar su carrera para quedarse en casa y criar a los niños. En aquel momento pareció la elección correcta. Yo trabajaba a tiempo completo como jefe de soporte informático y creímos que podríamos arreglárnoslas con mi sueldo mientras Carly se centraba en los niños. Respeté su decisión y pensé que trabajábamos en equipo. Durante un tiempo funcionó. Carly asumió la mayor parte de la crianza. Llevarlos y recogerlos del colegio, ayudar con las tareas, todo. Yo procuraba decirle cuánto valoraba su esfuerzo, aunque no siempre pudiera estar ahí para ayudar. Sin embargo, a medida que los niños crecían, la situación económica se volvió apretada. Criar a dos hijos no era barato y vivíamos con un solo ingreso. Cada gasto imprevisto, una reparación del coche, un viaje escolar, incluso las compras de regreso a clases, se sentía como escalar una montaña. Tomaba horas extra siempre que podía, a veces trabajando noches o fines de semana solo para mantenernos a flote. Lo detestaba. Había días en que salía de casa antes de que los niños se despertaran y volvía cuando ya estaban dormidos. Carly señalaba el poco tiempo que pasaba con ellos, y no se equivocaba, pero ¿qué podía hacer? Necesitábamos el dinero. Aunque lo intentaba, Carly se volvía cada vez más resentida. Creo que una parte de ella se sentía atrapada. Había sacrificado su carrera por la familia, y ahora que Sach y Emily eran mayores, ya no tenía mucho en qué concentrarse. Hacía comentarios sobre cómo otras familias parecían tener todo resuelto mientras nosotros seguíamos apenas saliendo adelante. Duele. Ya me sentía un fracaso por no darles la vida que quería, y oírlo de ella solo lo empeoraba. Entonces las cosas empezaron a cambiar de forma imposible de ignorar. Carly se volvió muy particular con su apariencia, se arreglaba el cabello con regularidad, compraba ropa cara que realmente no necesitaba y se maquillaba todos los días, incluso cuando no iba a ningún lugar especial. También empezó a salir con más frecuencia, diciendo que quedaba con viejos amigos o asistía a eventos comunitarios. Al principio no lo cuestioné. Pensé quizás solo busca algo para ella y no quería ser el tipo que se lo impidiera. Si necesitaba ese tiempo, yo quería apoyarla. Pero al cabo de un tiempo empezó a oler raro, literal y figuradamente. Llegaba tarde oliendo a un perfume caro que no reconocía y se desentendía cuando le preguntaba dónde había estado. El punto de quiebre llegó una noche en que dijo que tenía reunión del club de lectura. Eran las 8 y pensé, ¿quién tiene club de lectura tan tarde? Algo no encaja. Por primera vez en nuestro matrimonio hice algo que jamás creí hacer. La seguí. Salió de casa vestida más elegante de lo habitual, ya era una señal. Mantuve la distancia, siguiendo su coche hasta que aparcó en una cafetería pequeña al otro lado de la ciudad. Me estacioné lo bastante lejos para que no me viera y esperé. 10 minutos después entró y la vi sentarse con un hombre que no conocía, quizá de unos 40 y tantos, un poco más joven que nosotros. Reían y hablaban como si fueran las únicas dos personas en el mundo. Al principio me dije que podía ser inocente, tal vez un viejo amigo o alguien de sus grupos de voluntariado. Pero luego se levantaron, salieron tomados de la mano y subieron al coche de él. Lo seguí hasta un hotel a pocas calles. Ni siquiera dudaron, entraron juntos de inmediato. Me quedé en el coche horas, o eso pareció, intentando asimilar lo que había visto. Parte de mí quería entrar a confrontarlos, pero otra sabía que era inútil. Ya había visto suficiente. Al llegar a casa preparé una maleta y dejé una nota en la encimera. Sé lo que haces. No te molestes en mentir. Luego conduje a casa de un amigo y dormí en su sofá. Al día siguiente llamé a un abogado de divorcios. Cuando confronté a Carly ni siquiera intentó negarlo. Se sentó, tan tranquila como siempre, como si hubiera esperado esta conversación. Le conté lo del café, el hotel, asintió y dijo, supongo que no tiene sentido mentir, ¿verdad? Admitió que llevaba casi un año viéndose con Rick. No era una aventura cualquiera. Aparentemente Rick era millonario, dueño de varios negocios, con una mansión al otro lado de la ciudad y que la entendía de formas que yo nunca podría. Palabras de ella. No intentó endulzarlo. No era feliz, dijo. Rick me hace sentir valorada. Sin lágrimas ni súplicas de perdón, nada.
Era como si hubiese estado esperando que yo lo descubriera para poder pasar página. Enumeró sus razones como si justificara una decisión de negocios. Se sentía sola, pensaba que nos habíamos distanciado, echaba de menos sentirse deseada. Luego soltó: has estado tan centrado en el trabajo durante años que pensé que ya ni siquiera me notabas. Como si eso justificara andar a escondidas. Me quedé allí, dejándola hablar, pero por dentro estaba hirviendo. Cambió 25 años de matrimonio por alguien con una cuenta bancaria más grande y ni siquiera fingía arrepentirse. La única vez que vaciló fue cuando dije: voy a solicitar el divorcio. ¿Estás seguro?, preguntó, ladeando la cabeza como sorprendida de que en realidad fuera a hacerlo. Se acabó, contesté. Tú tomaste tu decisión y ahora yo tomo la mía. No discutió, solo dijo: está bien, supongo que es lo mejor. Fue tan fría, tan calculadora, como si fuese otro paso en su plan. Presentar la demanda resultó más fácil de lo que pensé. Creo que mentalmente ya había terminado con nuestro matrimonio hacía tiempo, así que cuando tuve un motivo para irme, no dudé. Lo más difícil no fue dejar a Carly, fue contárselo a Zach y Emily. Eran adultos, pero esto no era algo menor que pudiera pasar por alto. Sabía que les afectaría. Lo que no esperaba era lo poco que me apoyarían esas dos personas en las que confiaba. Decidí hablar con ellos por separado. Empecé con Zach, pensando que sería el más sensato. Nos vimos en una cafetería de esas con hamburguesas grasientas y café que sabe a aceite de motor. Estaba revisando el móvil cuando entré. Me senté, intercambié un poco de charla trivial y luego solté el vendaje de golpe. Voy a divorciarme de tu madre. La cara de Zach quedó en blanco un segundo. Dejó el teléfono y preguntó: ¿por qué? Ella ha tenido una aventura. Respondí, firme. La vi con ese hombre y lo admitió cuando la enfrenté. Pensé que lo entendería. Infidelidad es infidelidad, ¿no? En vez de eso, se recostó y soltó un largo suspiro, como si le hubiera dicho que su equipo favorito perdió la final. Papá, vamos, dijo. ¿Estás seguro de que no exageras? Tal vez solo necesiten terapia o algo. ¿Exagero?, repetí. Lleva casi un año viéndose con él. No es un malentendido. Se acabó. Zach no parecía convencido. Sí, pero mamá lleva años en casa. ¿No crees que quizás se sentía, no sé, atrapada, sola? Has trabajado mucho y quizás solo necesitaba. ¿Necesitaba engañarme?, interrumpí. Zach se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Solo digo que quizá no deberías precipitarte. Han estado casados 25 años. Eso vale algo, ¿no? No podía creer lo que oía. Me quedé atónito mientras él seguía hablando de lo complicado que sería el divorcio, de cómo debía pensar en lo que eso haría a la familia. Ni una sola vez dijo que Carly estuviera equivocada. Ni una sola vez mostró comprensión hacia mí. Al salir del local comprendí que Zach no estaba de mi lado. Pensé que Emily sería distinta, pero también me equivoqué. Cuando se lo conté, su reacción fue aún más fría. Nos reunimos en un parque cerca de su apartamento. Le expliqué todo. Ni parpadeó. Vale, dijo cuando terminé. ¿Y qué vas a hacer? Ya solicité el divorcio, respondí. Cruzó los brazos y frunció el ceño. ¿No es un poco drástico? O sea, mamá cometió un error, claro, pero ¿en serio vas a tirar tu matrimonio así? No fue un error, Emily, fue una decisión. Traté de no sonar tan frustrado. Un error es olvidar un aniversario o decir algo hiriente en una discusión. Esto es otra cosa. Emily negó con la cabeza. No lo entiendes. Mamá lo dejó todo por nosotros, su carrera, su independencia. Lo puso todo en pausa para criarme a mí y a Zach mientras tú trabajabas. ¿No crees que quizá eso la afectó? Tal vez solo necesitaba. ¿Necesitaba engañarme? Volví a cortar. ¿Por qué todos actúan como si fuera mi culpa? Nadie dice que sea tu culpa, replicó Emily. Solo digo que no es blanco y negro. La gente no es perfecta, papá. Mamá cometió un error, pero eso no significa que debas desechar 25 años de matrimonio. Era como hablar con una pared. No importaba lo que dijera, Emily volvía al sacrificio de Carly y a la gran panorámica que yo debía considerar. Cuando le dije que no era negociable, se puso a la defensiva. Bueno, si estás decidido, no esperes que tome partido. No te le estoy pidiendo, respondí, aunque empezaba a darme cuenta de que ya lo había hecho. Al final de la charla estaba exhausto. Zach y Emily no solo no me apoyaban, minimizaban todo lo que yo había vivido. Parecía que les importaban más los sentimientos de Carly que los míos, como si su traición estuviera justificada porque se sentía sola o había sacrificado demasiado. Y lo peor era que a Carly ni siquiera le importaba.
En las semanas siguientes todo empeoró. Sach y Emily se alejaron aún más. Antes, al menos llamaban o mandaban un mensaje de vez en cuando. Ahora, con suerte sabía de ellos una vez al mes. Cuando intentaba preguntarles cómo iban, las conversaciones eran cortas y tensas. Notaba que pasaban más tiempo con Carly y Rick, veía fotos en Facebook, cenas familiares, cumpleaños, fiestas, y yo no aparecía en ninguna. No me cortaron del todo, pero el mensaje era claro, ya no era parte de su círculo cercano. El golpe final llegó unos meses después de que se finalizara el divorcio. Emily me llamó de la nada para contarme que se había comprometido. Por un momento sentí que volvía a formar parte de su vida. Mi niña se casaba y había pensado en llamarme. La felicité con la voz entrecortada. Pero al preguntar sobre la boda hubo un silencio. Lo supe de inmediato. Mamá y Rick estarán allí y Rick me llevará al altar, dijo en voz baja, como si eso le explicara todo. Fruncí el ceño, confundido. Así que sería incómodo que vinieras, susurró casi imperceptible. ¿Incómodo para quién? Quise gritar. Mi hija me decía, punto y coma, que no era bienvenido en su boda porque podría incomodar a Carly y Rick. El hombre con quien Carly me engañó, el que destrozó nuestra familia, tendría un lugar en su boda y la llevaría al altar, pero su propio padre ni siquiera estaba invitado. ¿Hablas en serio? Pregunté, con la garganta cerrada. Es solo, ya sabes cómo están las cosas, balbuceó. Será más fácil así. ¿Más fácil para quién? Definitivamente no para mí. Tragué aire. Está bien, dije al fin, porque ¿qué más podía decir? No estaba invitado a la boda de mi hija. Sentí el pecho hueco, como si alguien me hubiera perforado y dejado solo aire. Y cuando pensé que no podía doler más, Sach hizo lo mismo unos meses después. Su excusa era casi idéntica. Mamá y Rick estarán allí, te sentirías incómodo. Oírlo de él fue como retorcer el cuchillo. Pensé que con Sach podría razonar, que al final entendería. Pero no, también tomó su decisión. En ese momento comprendí que no solo había perdido a mi esposa, había perdido a mis hijos. Carly no solo me engañó y siguió adelante con ese adinerado, logró atraer a Sach y Emily a su bando y me dejó totalmente fuera. Sentí que había ganado, que se había llevado todo y me había dejado las ruinas de una vida que tardé décadas en construir. Pero no podía simplemente soltarlo. Seguí intentando. Enviaba mensajes de texto, dejaba mensajes de voz. Solo quería saber cómo estás. A veces respondían con frases cortas, una o dos palabras, pero la mayoría de las veces no contestaban. Una noche, 9 meses después del divorcio, me sentí especialmente solo. La casa estaba demasiado silenciosa y no había hablado con nadie fuera del trabajo en días. Por impulso llamé a Zach. Al descolgar, oí una televisión al fondo. Hola, Zach, intenté sonar animado. Pensaba que podrían venir tú y tu prometida a cenar una noche de esta semana. Hace tiempo que no nos vemos y me encantaría ponernos al día. Hubo una larga pausa. Luego suspiró. Me gustaría, papá, pero estamos muy ocupados con los preparativos de la boda, ya sabes. Tal vez en otra ocasión. Tragué saliva y forcé una sonrisa que él no podía ver. Claro, lo entiendo. Otra ocasión. Sí, seguro, dijo. Te llamaré cuando todo se calme. No llamó. Ahí me di cuenta de que ya no era prioridad en sus vidas, era solo una obligación que recordarían de vez en cuando les fuera conveniente. La esperanza que guardaba fue desvaneciéndose poco a poco. Intentaba convencerme de que era mejor así, que seguir en un matrimonio sin respeto habría sido peor, pero siempre había esa voz que preguntaba si había tomado la decisión correcta, si debí luchar más o tragarme el orgullo por la familia. Nunca obtuve respuesta. La vida simplemente siguió sin mí. Pasé los siguientes 8 años con la cabeza gacha, volcado en el trabajo. No porque amara mi empleo, sino por supervivencia. Tenía 50 años y empezaba de cero. Necesitaba algo que me mantuviera. Mi puesto en informática no era emocionante, pero pagaba las cuentas y me mantenía ocupado. Arreglar redes, ayudar a compañeros con problemas técnicos, tareas sin gran carga emocional, justo lo que necesitaba. Entonces apareció Martín. Era de esos tipos que piensan 10 pasos por delante, el compañero que suelta ideas en la máquina de café como si estuviera en Shark Tank. Un día me dijo, ¿nunca has pensado en montar algo propio, empezar desde cero? Al principio me reí. Martín, no soy precisamente un amante del riesgo. Pero insistió. Su idea era lanzar una firma de consultoría tecnológica especializada en ciberseguridad. Había demanda creciente y podíamos hacernos un nombre si lo hacíamos bien. Cuanto más hablaba, más sentido tenía. Yo tenía los conocimientos técnicos y la visión de negocios. Tras semanas de charlas nocturnas con comida grasienta, acepté probar. ¿Qué tengo que perder?
Los primeros años fueron brutales. Trabajábamos horas insanas, compaginando los empleos diurnos con la nueva empresa. Hubo noches en que me dormía sobre el escritorio. Tuvimos clientes que se echaron atrás, problemas de presupuesto, más estrés del que nunca había soportado. Pero seguimos. Poco a poco todo empezó a encajar. Conseguimos contratos grandes, construimos una reputación de resultados y con el tiempo, la empresa despegó. A los 58 me iba mejor que nunca. No era rico, pero vivía cómodo. Por primera vez me mudé de aquel departamento deprimente a una casa modesta pero acogedora con jardín y me sentía orgulloso. Incluso logré ahorrar, algo impensable tras el divorcio. Por primera vez en años tenía el control de mi vida. No sobrevivía, prosperaba. Llevaba un perfil bajo, trabajo, vida personal sencilla. Salí con algunas personas y entonces conocí a Lena, viuda cuyo esposo había fallecido en un accidente 2 años antes. Conectamos de inmediato. Era maravillosa y, tras un año, nos casamos. Tuvimos una hermosa niña a quien llamamos Ara. Mi vida era tranquila y me gustaba así. Entonces, de la nada, Sach y Emily aparecieron en mi puerta. Era una tarde de sábado y estaba cortando el césped cuando vi su coche estacionarse en mi entrada. Al principio pensé que alucinaba. Llevaba años sin verlos. Pero allí estaban, bajando del coche como si nada hubiera pasado. Apagué la podadora y me acerqué sin saber qué esperar. Papá, dijo Emily sonriendo, como si hubiéramos hablado ayer. Sach estaba detrás, sosteniendo a un niño pequeño que supuse era suyo. Por un instante sentí un atisbo de esperanza. Quizá venían a reconectar, a reparar la brecha. Ha pasado demasiado tiempo, añadió Emily y me dio un abrazo rápido. Sí, así es, respondí, aún procesando. Nos quedamos en silencio unos segundos hasta que Sach carraspeó. ¿Podemos pasar? Claro, contesté, apartándome. Entraron como si fueran los dueños, comentando lo bonita que era la casa, cuánto había mejorado mi vida. No capté la vibra entonces, estaba demasiado atrapado en el momento. Nos sentamos en la sala y noté lo exageradamente amables que estaban. Sach preguntaba por el trabajo, Emily elogiaba la casa, ambos repetían cuánto me habían echado de menos. Y tras unos 20 minutos de charla insustancial, salió la verdadera razón. Papá, empezó Sach inclinándose hacia adelante, necesitamos pedirte algo. Claro, dije aún sin entender. Se miraron y, con un asentimiento de Emily, él lo soltó. Nos vendría bien tu ayuda económica. Me quedé esperando la explicación. Emily intervino. No es exactamente para nosotros. Es por los niños. Hemos pasado momentos difíciles. Resulta que el negocio de jardinería de Rick se había ido a pique y tanto Sach como Emily trabajaban para él. Con el dinero agotado, estaban en apuros. ¿Qué están pidiendo? Pregunté, mi tono más duro de lo que pretendía. Bueno, dijo Emily. Pensamos que quizá podrías ayudarnos un poco, ya sabes, hasta que nos recuperemos. La chispa de esperanza se extinguió. No venían a reconectar, ni porque me extrañaran o quisieran arreglar las cosas, venían porque habían oído que me iba bien y querían una parte. Lo pensaré, respondí con semblante neutro. Se fueron poco después, dándome las gracias como si ya hubiera aceptado rescatarlos. En cuanto se fueron, me senté y bloqueé sus números. 8 años de silencio y para esto volvían. No era familia, era dinero. Durante años soñé con un reencuentro sincero y ahora veía que nunca ocurriría. Pensé que ahí acabaría, pero no. Una semana después aparecieron en mi oficina sin avisar. Estaba en plena reunión con un cliente cuando mi asistente llamó. Hay 2 personas en la recepción que dicen que necesitan verte. Que dejen sus nombres y los llamaré. Respondí, molesto. Dicen, que son tus hijos, vaciló. El estómago se me hundió. Por supuesto, Sach y Emily. Les pedí que esperaran, pero la paciencia no era lo suyo. 5 minutos después oí voces. Habían pasado junto al asistente y entrado en la sala de conferencias con sus hijos a cuestas. Papá, tenemos que hablar, soltó Sach, ignorando que estaba con 2 clientes y mi socio. Me levanté, intentando mantener la compostura. Estoy en medio de algo. Esto no puede esperar, dijo Emily, plantándose en la cabecera de la mesa como dueña del lugar. Los mandé a mi despacho, terminé la reunión lo más rápido posible y fui a enfrentarlos. Sach caminaba de un lado a otro. Emily intentaba calmar a un pequeño que lloriqueaba. Tienes valor, soltó Sach en cuanto cerré la puerta. ¿Bloquearnos? ¿Ignorar nuestras llamadas? Somos tu familia, papá. No puedes cerrarnos la puerta así. Me apoyé en el escritorio, brazos cruzados. Curioso, eso mismo hicieron ustedes conmigo durante años. ¿Ya lo olvidaron? Emily suspiró.
buscando mediar. Lo entendemos, la fastidiamos, pero queremos arreglarlo, por eso vinimos. No, respondí. Vinieron porque no solté dinero. No es por el dinero, se alteró Sach. Es por los niños, merecen conocer a su abuelo. Miré al pequeño, ni siquiera sabía su nombre. No los conocí en 8 años. Y ahora los traen para hacerme sentir culpable. Eso es bajo, incluso para ustedes. Sach enrojeció. ¿Te oyes? ¿Solo piensas en ti? Hasta ahí. Me enderecé y señalé la puerta. Fuera. Ya. Emily lo arrastró fuera. Antes de salir, Sach siseó. Te arrepentirás cuando estés viejo y solo. No vengas llorando. Pasé el resto del día intentando concentrarme, pero revivía la escena. Su descaro era casi risible. Unos días después llegó un correo titulado, Empecemos de nuevo. Abrí por curiosidad, una disculpa larguísima. Admitían sus errores, decían lamentar haberme apartado y querían arreglar las cosas. Pero a mitad del texto aparecía la verdadera razón. Tenemos una nueva idea de negocio, significaría el mundo si pudieras invertir. Cerré el portátil de golpe. No habían cambiado, solo querían mi dinero. No respondí. Decidí cortar toda comunicación, bloqueé sus números, los eliminé de redes y cambié mi correo. Al principio sentí culpa, ¿qué clase de padre hace eso? Pero cada vez que consideraba dejarlos volver, recordaba cómo me trataron, los cumpleaños silenciados, las bodas sin invitación, y cómo solo aparecían cuando necesitaban algo. No querían un padre, querían un recurso. Seguí adelante. Me dediqué al trabajo, a nuevos pasatiempos, a viajar un poco, y acepté que mi familia no regresaría. Fue liberador dejar de esperar algo que nunca sucedería. Entonces, de la nada, apareció Carly. Era sábado por la mañana y acababa de terminar mi café cuando oí llamar. Abrí la puerta. Mi ex, luciendo nada que ver con la mujer segura que me había dejado. Se veía mayor, cansada, con ropa gastada y desesperación en la mirada. Carly, dije, plano. ¿Qué quieres? ¿Puedo pasar? No, crucé los brazos. Di lo que tengas que decir. Tragó saliva, mirando al suelo. Rick se fue. Su negocio quebró y se marchó. Alcé una ceja. ¿Se largó? Asintió, con lágrimas rebosando. Vació todo y desapareció. No tengo nada. No tengo a quién recurrir. No sabía a dónde ir. Me apoyé en el marco, procesando. El hombre con quien me dejó, el que supuestamente le daría la vida mejor, la había arruinado y abandonado. ¿Qué esperas obtener de mí? Pregunté. Neutral. No lo sé, admitió, la voz quebrada. Solo. Quería decir que lo siento por todo. Fui egoísta y estúpida y lo veo ahora. Tiré lo mejor que tenía por alguien que no me valoraba. Sus palabras flotaron, pero no me golpearon como lo habrían hecho antes. No sentí ira ni vindicación, nada. Agradezco tu disculpa, dije al fin, pero no cambia nada. Elegiste tu camino y ahora enfrentas las consecuencias. Ya no es mi problema. Lágrimas rodaban por su rostro. No cedí. Demasiados años dejando que me pisotearan. No espero que me perdones, susurró. Solo necesitaba que lo supieras. Asentí una vez y retrocedí. Ojalá encuentres tu camino, Carly. Pero aquí termina. Y cerré la puerta. Me senté en la casa silenciosa, con emociones extrañas, no satisfacción ni triunfo, sino cierre. Por fin podía soltar todo, el matrimonio, la traición, el dolor. Todo quedó atrás. He pasado los últimos meses centrado en mí, en mi esposa y mi pequeña hija, en mi trabajo, mis hobbies, mi paz. Ya no miro atrás. Cortar lazos con Sach y Emily no fue fácil, pero fue lo correcto. En cuanto a Carly, su disculpa no cambió el pasado, pero me dio el empujón final para avanzar. He hecho las paces con que mi vida no es como la imaginé, pero es mía.